Listo. Bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro sincrónico. Hoy viernes 6 de junio. Hoy vamos a dar apertura a nuestra fase de planeación y un cierre a nuestra fase de análisis. Entonces, la idea del día de hoy es poder como hacer un empalme de cómo terminamos con esta fase de análisis. De todas maneras, estamos en un proceso de plan de mejoramiento con algunos de ustedes, quienes aún tienen actividades pendientes por entregar. Tienen plazo hasta el domingo para hacer entrega de esas actividades y responder a ese plan de mejoramiento que se planteó, pues con el fin de hacer una retención y que la gran mayoría de ustedes logre continuar con el proceso de formación y poder también pues continuar e iniciar de una manera acertada con la fase de planeación, que es la que nos sigue en este proceso. Entonces voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya, profe. Listo. Entonces, mire, bueno, primero aprovecho y les muestro. El 4 de junio estaba montado el anuncio de la invitación a este encuentro sincrónico de cierre de la fase de análisis y apertura de nuestra fase de planeación. Entonces, no sé de pronto quién ya ha visto que la carpeta de la fase de planeación ya está abierta, ya está habilitada para que ustedes la revisen. Entonces, ahí es donde los invito también. Aún no he puesto el cuadro de honor de los aprendices aprobados de la fase de análisis porque estoy dando el espacio para que ustedes pues logren ampliar un poco más ese volumen de aprendices que han aprobado a la fecha, porque realmente a la fecha yo les envié el consolidado, vamos a revisar, yo les envié el consolidado y a la fecha son pocos los que ya aprobaron la fase de análisis. Tengo acá aprendices aprobados. Tengo solamente de la ficha terminada en 6, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 personas que habían aprobado cuando hice el cierre el día 3. Y de la ficha terminada en 7, tengo aprobados 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Y pues en realidad el volumen de aprendices que tienen actividades pendientes por entregar o actividades pendientes por recuperar es alarmante. En ese momento era alarmante. Espero que de aquí al domingo ustedes, en la gran mayoría, ojalá en su totalidad, puedan culminar con una entrega satisfactoria de esas actividades que están pendientes y una entrega satisfactoria de las actividades que pues tenían que recuperar. De igual forma, ya se han ido calificando algunas de las evidencias que ya ustedes han ido enviando. Algunas de esas están perdidas, o sea, algún elemento faltó o no hicieron la actividad como se debía. Entonces, por favor, revisar esas retroalimentaciones porque allí está implícito el comentario de qué es lo que hicieron mal o qué le hace falta a su evidencia para poderla probar. Bueno, entonces les hago esta recomendación porque en estos últimos 2 días he calificado y algunas de las evidencias, por ejemplo, el portafolio de análisis de marca, me están enviando solamente es un resumen de un texto larguísimo como de la historia de la marca, pero no hay imágenes que lo acompañen, no hay mood board, no hay cuadro metamórfico, no hay imágenes del perfil del consumidor, no hay imágenes del universo del vestuario, no hay una línea de tiempo de la marca. Entonces, toda esa información importante que se solicita en la guía de aprendizaje y que no aparece en la evidencia, pues hace que ustedes pierdan la evidencia. Entonces, ahí les dejo los comentarios, qué es lo que tienen que mejorar, corregir o complementar para poder aprobar la evidencia. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo, muy bien. Ya dando apertura entonces a la fase de planeación, ¿sí? Acá tenemos ya la carpeta habilitada. Ya todos ustedes la tienen visible. Solamente está visible el componente técnico. Recordemos que en esta fase de planeación ahorita vamos a mirar y en esta fase de planeación entran otras transversales a ser también partícipes de ese proceso de formación de ustedes. Entonces, es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Para que se vayan organizando en los tiempos. Ya se dieron cuenta la gran mayoría de ustedes que sí,
semana a semana logran entregar la evidencia, pues no van a estar colgados de tiempo cuando entren las transversales. Pero si yo espero al último momento, pues se me va a juntar la competencia técnica, se me van a juntar las competencias transversales y va a ser demasiado grande el volumen de evidencias que voy a entregar. Entonces, vamos a socializar primero que todo el cronograma para que ustedes ya visualicen qué es lo que tienen que entregar, los tiempos que tienen estipulados para entregar esas actividades. Entonces aquí estamos viendo el cronograma de la fase de planeación. ¿Dónde lo van a encontrar? En el costado izquierdo, en la barra de navegación, ahí está el espacio que dice cronogramas. Entonces acá en este espacio que dice cronograma, debajo de información general, van a encontrar el cronograma de fase de planeación. Entonces lo van a abrir. Es un archivo PDF. Ténganlo si quiere descargado para que lo tengan a la mano y para que lo tengan en cuenta. La fase de planeación arrancó a partir del 2 de junio y va a estar habilitada hasta el 3 de agosto, ¿sí? Entonces la idea es que arranquemos desde ya a ejecutar las actividades que se van socializando de esta fase de planeación. Obviamente es importante resaltar que yo debo tener aprobada la fase de análisis para poder continuar con el proceso formativo. Entonces, para aquellas personas que aún no han entregado las actividades pendientes, recuerden que tienen hasta el día domingo. En esta fase de planeación van a tener 4 actividades del componente técnico. Estas actividades del componente técnico están estipuladas para desarrollarse en 180 horas. La actividad de aprendizaje va a estar enfocada en trazar patrones base según requerimientos de prenda y el cliente. El resultado de aprendizaje a evaluar es elaborar patrones, base de prenda de vestir en forma manual y sistematizada, respondiendo a parámetros de industrialización. Y las evidencias son las 4 que vemos ahí: alistar patronaje de cabeza y cuellos de manga, desarrollo de cortes y tipos de diseños, realizar plano y despiece de prendas, la ficha técnica de trazo y corte. Y las fechas que están estipuladas para entregar estas evidencias son desde el 2 de junio, arrancamos desde el martes 2, creo que era, hasta el 3 de agosto. Entonces realmente tienen más o menos 2 meses para entregar estas evidencias. Pero vuelvo y les reitero, no se confíen, porque de igual manera son evidencias largas. El de alistar patronaje y cabeza de cuello de mangas es larguito, el de desarrollo de cortes y tipos de diseño es larguito, el de realizar plano y despiece pues es un poquito más rápido, pero de todas maneras son evidencias que requieren de tiempo. Adicional a eso, a partir del 30 de junio, o sea, finalizando mes, van a ingresar las transversales de seguridad y salud en el trabajo, la cual tiene 1, 2, 3, 4 actividades. Va a ingresar la transversal de matemáticas, que tiene 1, 2, 3, 4 actividades. Va a ingresar la transversal de comunicación, que tiene 2 evidencias. Y estas transversales se van a llevar a cabo desde el 30 de junio hasta el 3 de agosto, ¿sí? Entonces, por favor, realmente van a tener, se puede decir que este primer mes, ¿sí? Donde solamente van a tener las reuniones conmigo y donde pues vamos a podernos enfocar en la socialización de las actividades y ojalá se enfoquen ustedes en la realización de esas evidencias para que a partir de julio, que ingresan las transversales, o sea, van a tener casi que todo el mes de julio con transversal, para que se enfoquen en el desarrollo de las transversales. Para que si ustedes se organizan en los tiempos que están así organizados, valga la redundancia, en el cronograma, pues realmente ustedes van a lograr cumplir con las entregas y no se van a ver colgados a último momento entregando las evidencias. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Muy bien, gracias. Esta fase de planeación tiene 2 materiales de formación para estudiar. Uno se llama trazado de patrones y el otro se llama patronaje básico. Entonces, estas son los 2 materiales de formación con los que vamos a analizar.
o los que vamos a estudiar para el desarrollo de las evidencias. Es importante que ustedes los tengan presentes, los tengan a la mano, vayan revisándolos el día de hoy y de igual forma no les voy a socializar la primera evidencia. Hoy dábamos apertura diciéndoles qué es lo que vamos a trabajar de aquí a lo que pues se va a llevar a cabo, porque considero que de igual forma quiero como que cerrar esta semana del plan de mejoramiento para ya la semana entrante arrancar con un consolidado de grupo más grande y poder de manera ya conjunta que todos como que nos enfoquemos en en esta fase de planeación. Felicitar a las personas que realmente sí cumplieron con los tiempos, porque ese es el ideal, ¿sí? El ideal es que nosotros respondamos y nos comprometamos con el proceso y podamos cumplir con la formación. La guía de aprendizaje, ustedes la van a encontrar. Bueno, todos estos espacios, todos estos materiales están ocultos para ustedes. Ustedes no los van a ver cuando ingresen a Sayuna, porque pues hacen parte de las competencias transversales. Aquí van a encontrar la guía de aprendizaje número 2, que es la que vamos a trabajar de aquí en adelante hasta el 3 de agosto. Entonces, vuelvo y les reitero, ténganla en la mano, ténganla descargada. Si de pronto alguien hoy al finalizar la sesión la descarga y y la comparte por el grupo con sus compañeros, fabuloso, ¿sí? Porque pues el ideal es que ustedes la tengan a la mano. En ocasiones Ayuna falla. Entonces, si nosotros no tenemos el material y esperamos siempre a consultarlo a Sayuna, pues de pronto nos quedamos en que un día no vamos a tener acceso y de pronto ese día sí teníamos espacio para hacer las evidencias. Entonces, si la tienen a la mano, descargada en sus computadores, descargada en su celular, pues va a ser mucho más fácil acceder y consultarla. La guía de aprendizaje número 2 nos habla del nombre del proyecto que venimos trabajando, desarrollo de patrones de prendas de vestir, aplicando estándares de calidad de manufactura. Estamos ya trabajando en nuestra segunda fase del proceso, que es la fase de planeación. La actividad del proyecto es planear recursos para el desarrollo de prendas. Vemos competencias técnicas, la cual en este caso vamos a revisar, vamos a adquirir la competencia de elaboración de patrones, prototipado de prendas de vestir y en competencias básicas o transversales tenemos las competencias de aplicación de normas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, la competencia de razonamiento cuantitativo, que es matemáticas, y la competencia de desarrollo de procesos de comunicación, que es la competencia de comunicaciones. En los resultados de aprendizaje del componente técnico, vamos a calificar o vamos a evaluar dos resultados de aprendizaje. El primero es elaborar patrones base de prendas de vestir en forma manual y sistematizada, respondiendo a parámetros de industrialización. Acá hago un paréntesis importante. Nos habla de patronaje sistematizado y patronaje manual. El patronaje manual es el que hemos venido trabajando en los básicos, en el que cogemos las reglas, cogemos el lápiz, cogemos las medidas, las fórmulas y vamos sacando los patrones base. Y el patronaje sistematizado nos hace énfasis en cuando utilizamos algún tipo de software para hacer los mismos moldes que hacemos de manera manual, pero los hacemos de manera digital. En este caso, ahorita en el SENA nosotros no contamos con las licencias de ningún software de patronaje. Normalmente contábamos con la licencia de Optitex, pero desafortunadamente desde finales del año pasado las licencias quedaron canceladas y pues ahorita no estamos trabajando con ningún software. Los software originales, pues esos tienen un costo altísimo. Normalmente pues estaban trabajando era como con demos. Pero lo malo de los demos es que no permite guardar la información. Entonces es como trabajarlo, como por aprenderlo, pero no permite archivar o guardar o descargar lo que se ha trabajado. Entonces, por ahora, solamente vamos a desarrollar la competencia en patronaje manual. La siguiente competencia, el siguiente resultado de aprendizaje del componente técnico que vamos a revisar o vamos a trabajar durante esta fase de planeación es desarrollar patrones de prendas de vestir según especificaciones de diseño, ficha técnica o muestra física. La duración total de la guía, contando las actividades del componente técnico y las actividades del componente transversal, es de 324 horas. Y aquí tenemos una breve presentación. Estimado aprendiz, bienvenido a la guía de aprendizaje número 2.
La presente guía comprende la competencia técnica, elaboración de patrones prototipado de prenda de vestir, en la que se abordan actividades que le permitirán afianzar los conocimientos adquiridos en los diferentes materiales de formación y unidades temáticas frente al análisis y contextualización de fundamentos de moda. Reconocimiento de estructura corporal, conceptos básicos de patronaje y confección, manejo de ficha técnica para el desarrollo y demás elementos mínimos en los quehaceres de un patronista. Por otro lado, está la descripción de las competencias de seguridad y salud en el trabajo, de la competencia de matemáticas y de la competencia de comunicación. En la formulación de las actividades de aprendizaje, para el desarrollo de las actividades de aprendizaje es necesario revisar los materiales de formación desarrollados como apoyo para su proceso de formación. El instructor realizará un acompañamiento en la plataforma virtual para guiar y orientar algunas situaciones específicas que se deben tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las evidencias. Acá en las evidencias de patronaje encontramos las actividades de aprendizaje, las cuales hacen énfasis en trazar patrones base según requerimientos de la prenda y del cliente. Y tiene una duración de 180 horas, las cuatro evidencias del componente técnico. Los materiales de formación a consultar para el desarrollo de las evidencias. Entonces, para el desarrollo adecuado de las actividades, el aprendiz debe apropiar los contenidos de los materiales de formación, patronaje básico y trazado de patrones, que son estos que les mostré. Entonces, trazado de patrones, tenemos la información. Aquí nos habla ya del software, entonces acá está el software de patronaje. Para el manejo de la implementación del software de patronaje es necesario tener como referente el desarrollo y elaboración de básicos de acuerdo con la metodología del manual de patronaje SENA y demás teorías estudiadas hasta el momento. Entonces acá nos habla de la interfaz de Optitext, que es la que yo les decía que pues ahorita las licencias están vencidas. Entonces acá cómo nosotros manejamos, acá están los comandos para el reconocimiento de la interfaz. Les recomiendo pues revisar el material, ¿sí? Revisar tutoriales, pero pues acceder como tal al software, por el momento no hay forma. ¿Qué hacíamos con las otras tituladas cuando teníamos las licencias? Sacábamos unos cursos complementarios con instructores especializados en el manejo de Optitext para complementar este tema. Pero vuelvo y les reitero, como desafortunadamente ahorita no tenemos licencias, entonces ni siquiera se están trabajando con demos, es ahorita un poco difícil poder lograr esos grupos, pero de igual manera, pues estamos esperando que ya las licencias queden vigentes para poderles complementar la información. Entonces, acá está el análisis de la interfaz, eh, cómo sacar el trazo básico de la falda en Optitext. Entonces, aquí están cómo pues manejamos según con las herramientas, cómo vamos trabajando las cotas, para que son los puntos para trabajar. Es el mismo proceso con el que trabajamos el patronaje manual, que arrancamos con la cuarta parte del contorno de cadera, que trabajamos con el largo de la falda, y ahí vamos sacando, ¿sí?, las medidas con las cotas para poder hallar los puntos y trazar las líneas o las curvas según sea el proceso de elaboración. Entonces aquí vemos también los tutoriales del trazo de la base superior femenina en Optitext. Aquí, ahí está el video. Aquí está el trazo del básico superior, que vuelvo y reitero, es el mismo que trazamos de manera manual con el manual de patronaje SENA. Aquí está el proceso. Aquí están los traslados de pinza, cortes básicos superior de femenino, la blusa, la interpretación de blusa hasta cadera, el corte princesa y el corte francés en Optitext, cómo hacemos el despiece, los modelos de faldas en Optitext, la rotonda, la semirrotonda, etcétera. Aquí en el segundo tenemos el trazo, el proceso de trazado de patrones.
En ese para qué nos sirve, para la evidencia de ficha técnica y también para la evidencia de despiece. Entonces acá tenemos que la identificación de que tenemos trazos manuales, tenemos trazos sistematizados, cómo ubicamos los tendidos de tela, que eso lo vamos a ver más a profundidad en el momento en que pues arranquemos con cada una de las evidencias. El dibujo técnico, que ya vimos conceptos previos en la ficha técnica de diseño. Aquí están los componentes de las prendas. Entonces ahí vemos las figuras de componentes exteriores, interiores, hilos, fornituras y complementos. Aquí están los componentes exteriores. Entonces, cómo dividimos la prenda en esas partes del delantero, posterior, manga, forros, etcétera. Componentes interiores de prendas pues ya específicas que van forradas, etcétera. Pespuntes, bastas, los diferentes tipos de puntadas, hilos, puntadas decorativas, los complementos que tenemos también en las prendas, que también pues los vimos en algunos de ellos en las descripciones que ustedes colocaban en las fichas técnicas o que colocaron en las bitácoras. Identificación de las piezas cuando hacemos ya el correspondiente despiece. Entonces acá tenemos una chaqueta básica, entonces cómo va dividida la prenda en delanteros, que dirían los dos delanteros, el posterior, el fajón o el corte inferior, las mangas, los puños, los bolsillos, las vistas, el cuello. Aquí está también el reconocimiento de las partes que conforman una prenda. Es como entrar a analizar, que es el ejercicio que ustedes previamente hicieron en las bitácoras de alistamiento. El despiece de este patrón, entonces, como analizando un pantalón 5 bolsillos, cómo lo despiezo, cómo voy ubicando las piezas, cómo ubico según el hilo de tela para hacer el tendido, si es un tendido abierto, si es un tendido cerrado. Aquí está otro análisis, en este caso de una blusa, una camisa femenina, las blusas, el despiece de la camisa, entonces lo mismo, posterior, delantero, almilla, cuello, pie de cuello, manga, puño, bolsillos, el despiece de la blusa, la chaqueta, el blazer, el despiece de la chaqueta. Aquí está la introducción del trazo, entonces, y de los tendidos. Entonces acá vamos también a mirarlo a profundidad en el momento en que vayamos analizando cada una de las evidencias. Entonces aquí está que tenemos los trazos, que es el trazo, los patrones, que es lo que hemos venido trabajando, cómo escuadramos, el papel trazo, cuáles son los elementos que realmente nosotros necesitamos para hacer los trazos, ya sean manuales o trazos sistematizados. Tenemos los trazos que se hacen en tela, en forros, en entretelas, que es el corte, cuándo se hace un corte manual, cuándo se hace un corte sistematizado, cuáles son los tipos de cortes. Aquí vemos entonces las herramientas a utilizar. Aquí vemos máquinas de corte industrial, ¿sí? Que pues obviamente, como bien lo indica la palabra, lo tiene la industria en su gran mayoría, aunque algunas de las cortadoras verticales o circulares quizás sí las tenemos en talleres un poco más pequeños, pero este tipo de máquinas como cortadoras automáticas pues ya son de una inversión muchísimo más grande y lo tienen empresas mucho más grandes. Cortes manuales, cómo se conforma el tejido por urdimbre, por trama. Aquí está la explicación. Cómo hacemos la ubicación de los moldes según el hilo de tela, si va el hilo de tela, si va el bies. Entonces ahí asimismo ubicaremos el molde según el tejido, teniendo en cuenta la urdimbre y teniendo en cuenta la trama. Aquí está el tendido al bies o al sesgo, que lo hacemos pues para darle como más elongación a la tela, al textil. El borde del tejido, que es el que nos permite pues identificar el hilo de la tela, al contrario que sería el contrahilo, y en diagonal que sería el bies. Cómo nosotros identificamos en un rollo de tela cuál es la urdimbre, cuál es la trama, cómo ubicamos al hilo de la tela, cómo ubicamos eh, en contrahilo y cómo ubicamos al bies. Aquí están los diferentes anchos de tela, ¿sí?
Entonces, los anchos convencionales, anchos angostos, anchos especiales, los orillos también que nos permiten la identificación. Hay diferentes tipos de orillos, ¿sí? Entonces, todo ese análisis nos sirve en el momento en que vamos a hacer la evidencia de despiece y la evidencia de la ficha técnica. Proceso de extendido, lo mismo, que tenemos extendidos manuales, que tenemos extendidos sistematizados. Aquí están automáticos, manuales, herramientas que soportan o ayudan en el proceso del extendido de las telas. Aquí están imágenes del extendido manual que tenemos que tener en cuenta, esto también lo vamos a ver a profundidad, que tenemos que tener en cuenta porque son tips importantes al momento en que hacemos un extendido de la tela, cuánto tiempo tenemos que dejar en reposo el material textil, porque obviamente pues tiene una variación en su elongación, cómo nosotros optimizamos el tema del consumo, cómo preparamos el textil, la disposición de la tela sobre la mesa para la acomodación de los moldes, cómo tenemos en cuenta si nuestro material textil tiene un estampado, entonces cómo vamos a ubicar el molde, si es un tendido abierto, como está en la imagen, si es un tendido cerrado. Aquí ya tenemos la diversidad en extendidos industriales, entonces tenemos extendido cara arriba, que acá están las imágenes, todas las piezas van hacia arriba, extendido de lomo o doblez de tela que quedan encontrados, extendido cara a cara, extendido en zigzag, que pues ya va el corte completamente junto, no va por capas, extendido escalonado en espiga, que es cuando sacamos varias tallas, tipos de trazos. Entonces aquí está lo mismo. ¿Cómo hacemos la marcación teniendo en cuenta los tipos de moldes, la señalización e industrialización del molde, que es cuando le colocamos toda la información al molde? Aquí está la información que debemos colocar en ese molde, hilo de tela, referencia o diseño, nombre de la pieza, número de veces a cortar, tipo de material, número de piezas en el tendido, piquetes, plantilla, toda esa información debe estar acá en la industrialización del molde. ¿Cómo hacemos la señalización? Entonces, miren, si la señalización va por urdimbre, es decir, al hilo de la tela, si la señalización va al sesgo, este está intercalado, si va a la trama, que sería en contrahilo, que es la que está acá, pero con esta imagen, y si va al sesgo bies, que es esta que está acá. Eh, ¿Cómo manejamos también el tendido? Si es con la cabeza hacia arriba o si es con la cabeza hacia abajo o si es doble cabeza, es decir, que podemos colocar uno hacia arriba y uno hacia abajo. Aquí está, entonces si es trazo direccional, o sea, que va en una sola dirección, o si es trazo bidireccional, que es cuando va en dos direcciones. Aquí están las imágenes de los trazos, por ejemplo, de bidireccional y los trazos direccionales, que todos van hacia la misma dirección, como lo muestra la flecha. La señalización del molde, que es la industrialización, el tendido y la marcación, qué debemos hacer, cómo debemos marcar, cómo debemos ubicar los moldes. ¿Cuáles, qué tenemos que tener en cuenta? Identificar el derecho, el revés de la tela, definir qué porcentaje tiene de medida ese ancho, porque pues el ancho no es realmente útil, entonces tenemos que identificar cuál es real el ancho útil de nuestra tela para poder disminuirle el orillo, no tener en cuenta el orillo. Entonces aquí está la imagen, cuál es el ancho total, cuál es la reducción del orillo y cuál sería nuestro ancho útil, que sería pues la resta entre el ancho total y la disminución o la resta de ese orillo. La ubicación de los moldes, entonces como destaca en el ejemplo, sería un trazo direccional, todos van en la misma dirección, pero si vemos acá hay un desperdicio grande de tela, entonces ¿cómo vamos a ubicar esos moldes? Optimizando el recurso textil. Aquí está la marcación de otro trazo, en este caso de la imagen es un trazo abierto, un tendido abierto. ¿Cómo transferimos los moldes? Entonces lo podemos pinar, los podemos marcar con tiza o jabón, los podemos sujetar. Aquí están algunos de los elementos con los que nosotros podemos marcar el material textil. Tipos de marcación, entonces acá están las marcaciones, el hilván, marcación con alfileres. Lo que no se debe hacer, asegurar con cinta, no fijar los patrones, o sea, solamente colocarlos y no colocarles ni nada que los sujete, no cortar el margen del patrón de forma inadecuada, marcar con tiza de forma adecuada,
el proceso de corte. Hay cosas tan básicas como coger de manera adecuada las tijeras. Aquí vemos si las tijeras en su gran mayoría tienen dos, dos, eh, dos ojaletes. En uno, en el que vemos más pequeños para colocar nuestro dedo pulgar y los otros se suponen que es para colocar tres dedos. Entonces es como la forma correcta en la que nosotros debemos cortar, que pues son hábitos o aprendizajes que tenemos previos desde el colegio. Aquí están tijeras de zigzag, cortadoras térmicas, el, el cúter o el cortador rotativo, características del material textil. Pues aquí vemos los tipos de trazos. Aquí vemos el pilo o la piel de la tela. Entonces, si se dan cuenta, lo vemos en las gamuzas, por ejemplo. Entonces, es importante que si nosotros vamos a cortar un material como la gamuza, pues tengamos en cuenta que sea un trazo direccional para que no, puede que los dos lados sean el derecho, pero si nosotros colocamos en dos direcciones, se va a ver como si fuesen dos tonalidades distintas. Aquí están los ejemplos, entonces que lo vemos en las franeras, en la gamuza, en el denim cepillado, en algunas telas como la felpa, sintéticas, etcétera. El nap es el mismo pelito de la tela, entonces hay algunas que tienen más que otras. ¿Cómo se identifica? Entonces es una sensación más suave. Aquí están los ejemplos de cómo se debe cortar. Entonces, los dos deben ir en la misma dirección, no debemos colocarlos en direcciones diferentes. Es decir, debe ser un tendido abierto con un trazo direccional y aquí de manera incorrecta está un tendido cerrado con un trazo bidireccional. Entonces, lo correcto es que vayan hacia la misma dirección. Aquí está el trazo marcado e hilvanado, en este caso para identificación de, por ejemplo, dónde va la pinza. Aquí está la piel sintética, los tipos de cortes en piel sintética, textiles estampados que también tenemos que tener en cuenta en la ubicación del tendido, que vaya en la misma dirección. Si ustedes se fijan, si estamos trabajando, por ejemplo, cuadros, no sé si se han fijado, pero hay algunas prendas de vestir que realmente tienen un valor, una relación costo-beneficio muy similar. Y aquí vemos la calidad del proceso, ¿sí? Si ustedes se fijan, empata muy bien tanto el derecho, el delantero de la camisa, perdón, con el bolsillo y con la tapa del bolsillo. Todo el corte de la tela con los moldes está pensado para que todo empate de manera correcta y eso le genera un valor agregado a la prenda. Si yo no tuviera detalles como esos, obviamente el valor de esa prenda disminuiría. Inclusive, así yo tuviese la mejor calidad textil en algodón, disminuiría el valor si a mí no me empatan elementos tan básicos como el estampado. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y hagan ese ejercicio también práctico de revisar en diferentes marcas, ese tipo de elementos que son tan básicos que a veces nosotros no le prestamos atención, pero que sí generan un valor agregado en la prenda. Obviamente cuando hacemos procesos como esto y pretendemos que los estampados, los cuadros empaten las líneas, el desperdicio de tela es mayor, porque pues no estamos optimizando espacios pequeños, sino estamos necesitando es realmente que todo case, que todo encaje. Entonces, obviamente, pues la optimización del recurso va a disminuir. El tendido y el corte. Entonces acá volvemos a hablar que se trabajan el despiece sin costuras, la costura preferiblemente, si la dejamos en el molde, pues debe estar identificada la diferencia entre el trazo y el centímetro o el margen de costura. Si lo vamos a marcar sobre la tela, también debemos recordar si el molde no lleva ese margen de costura porque a veces le aplicamos margen de costura al molde y adicional a eso le aplicamos margen de costura a la tela. Entonces, si le estábamos dando 1 centímetro de margen de costura, pues le dimos fue 2 centímetros a la tela. Y por el contrario, si yo no le di margen de costura ni al molde, ni le di margen de costura a la tela cuando ya voy a cortar, pues lo que estoy haciendo es disminuir el contorno o la medida de la prenda que voy a trabajar.
Tipos de cortes para cuadrados, entonces acá está lo de los tips que les decía, ubicar de tal manera de que los trazos casen y pues tengamos también unos puntos de apoyo para poder ubicar sobre las líneas. Aquí están anexos para que ustedes descarguen, los revisen, los tengan a la mano. Este anexo está como más desglosadito, lo mismo que está allí, implícito. Entonces, esta es en modelo descargable con la información que estábamos socializando. Eh, terminología. Entonces aquí vemos, vamos a ver un ejemplo de unos cortes ya industriales donde tenemos es unas capas pues lo suficientemente grandes de tela que obviamente lo hacen pues ya las cortadoras industriales. Entonces aquí estamos cortando para sacar un lote completo de la prenda, que pues eso lo sacamos es ya cuando estamos trabajando sobre tallajes industriales. Las maquinarias especializadas que trabajan, entonces la máquina fusionadora para trabajar todo el tema de las entretelas, el paqueteo, que es la tecnología en el corte, el software de corte. En este caso, el software que nos muestra en este video es el software de Audaces. Audaces, al igual que Optitex, tienen software, tanto de software de patronaje como software de trazo y corte. Aquí está. Entonces, cómo se optimizan en esos trazos industriales la acomodación de los moldes para hacer los cortes industriales. Eso en cuanto al material de trazado de patrones. Y el material de patronaje básico, que es con el que vamos a hacer las otras evidencias, nos contiene la información de patronaje básico de línea infantil, que lo vamos a sacar, esas interpretaciones las vamos a sacar a partir de esos básicos que ustedes sacaron en línea infantil, en línea femenino y en línea masculino. Por eso era importante que esa evidencia de los trazos básicos quedara muy bien hecha, porque a partir de esas evidencias y a partir de esos moldes es que nosotros hacemos las interpretaciones. Por eso les decía, no los corten aún. Sepárenlos en el pantalón, separen el delantero, separen el posterior, porque los van a requerir de manera separada para hacer las correspondientes interpretaciones. En el patronaje básico de línea infantil, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Abrieron un micrófono? ¿Fucsia? ¿Cuál es fucsia? Viviana, Viviana Sánchez, no. No, por Ok. ¿Cómo hacer el patrón a escala? Entonces aquí están cómo trabajamos los patrones pequeños. A escala, esto es un cuarto de escala. Aquí ya vemos las interpretaciones de los básicos superiores del desarrollo de las prendas superiores. Entonces ustedes van a encontrar eh, pues el análisis de esa interpretación y van a encontrar más abajo el trazo de análisis. Aquí está. Nosotros arrancamos a partir de esto. Este es el básico, ¿sí? Si ustedes se fijan, los básicos que ustedes trazaron, todos llegan a la altura de la cintura. Esos básicos, como yo les decía la vez pasada, no es la prenda que nosotros vamos a cortar para elaborar la prenda, no. Es simplemente un paso inicial. Y ese básico nos lleva a analizar o a transformar o a interpretar la prenda que nosotros vamos a hacer. Entonces, en este vemos en el dibujo de fondo blanco el básico y ya en curuba o en rosadito la interpretación de la camisa, del básico de la camisa delantera. Entonces ya vemos una prenda mucho más larga, ¿sí? Llegando casi a la altura de cadera, una prenda más holgada por costado, una prenda más holgada por sisa, una prenda más holgada por hombro y una prenda con la holgura o el cruce de botones. Entonces, todo ese tipo de interpretación es la que vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo con los básicos. Entonces, acá está la imagen, el básico en curúa y la interpretación de la camisa en blanco. Aquí está, entonces, implementación del básico. Aquí están la información de trazo de cabeza de manga. Entonces, cómo analizamos la manga, qué partes cómo se desglosa esa manga, que tenemos largo de manga, altura o cabeza de manga,
comportamiento de la cabeza de manga, que tenemos mangas según la interpretación que hagamos, tendremos cabeza de mangas deportivas, formales, de prendas casuales, cómo transformamos las sisas. Aquí vemos entonces para una horma normal y cómo vamos a ir ampliando las hormas hasta sacar una horma completamente amplia. Las cabezas de mangas por cuellos de tallas, entonces aquí están las medidas de solamente para sacar el largo de manga en femenino, masculino, infantil. Recordemos que ese cuadro de tallas masculina ustedes ya lo tienen convertido en centímetros. Vuelvo y hago énfasis en una información importante, porque ha sido como la confusión de muchos o de algunos de ustedes. En el cuadro de tallas masculina hay una columna que yo envié resaltada. Y esa es la misma columna. Ustedes dicen, ay, es que tengo que hacer los moldes en talla 32 y en talla 38. No, es la misma talla. Lo que pasa es que 32 es para medidas inferiores, eso quiere decir para elaborar el pantalón, y 38 para medidas superiores para elaborar la camisa. Cabeza de manga por medidas deducidas, entonces acá cómo sacamos la cabeza de manga deportiva, cómo sacamos la cabeza de manga casual y cómo sacamos la cabeza de manga formal o sastre. Entonces acá están las fórmulas para sacar las diferentes tres cabezas de manga, que esa es una de las evidencias que van a desarrollar ustedes, la interpretación de las cabezas de mangas o los tipos de mangas. Aquí están también los largos, entonces sin manga o manga sisa, manga coqueta, manga corta, manga altura de codo, 3/4, manga 3/4 y manga larga. Modificación e interpretación de la manga, generalidades de los cuellos y los trazos de los cuellos. Entonces acá está la interpretación a partir de los básicos que tendremos que tener en cuenta el delantero y el posterior, las capotas. Los cuellos por unión de hombro, como los cuellos marineros o cuellos bebés, los cuellos por extensión, como los cuellos tipo smoking. Entonces acá están los videos tutoriales para el análisis de los cuellos y los tipos de cuellos, el despiece de los planos, que será para otra de las evidencias a socializar, cómo separamos el delantero, cómo separamos el posterior, cómo separamos la manga, cómo separamos los cuellos, los bolsillos, etcétera. Aquí está el despiece con la señalización y la industrialización del molde, piquetes, etcétera. Márgenes de costura, que son muy importantes tener en cuenta. Entonces, según la confección que vayamos a hacer, dónde va la costura de 1 centímetro, dónde va la costura de 2 centímetros, de 0,5. Entonces, ¿cuánto vamos a dejar de margen de costura según cada una de las piezas que vamos a cortar? La señalización del molde y la industrialización, como está acá en el ejemplo, que es el tipo de prenda que están desarrollando, la talla, qué pieza de ese despiece es, cuántas veces lo cortan en tela, cuántas veces lo cortan en entretela o forro, y el número de molde, que en este caso el conjunto total de ese molde o de esa prenda serían 10 moldes y este sería el molde 10 de 10. Aquí está el despiece de los planos. Esos están a escala a 1/4 de escala, o esta me imagino que debe estar esa mitad de escala. Aquí está una de las interpretaciones de prendas que les dan a ustedes como ejemplo para que ustedes trabajen. Entonces está la camisa infantil. Aquí está la interpretación de esa misma camisa que ustedes ven, de estos dos tipos de camisa que ustedes ven. Entonces acá es una camisa básica con cruce de botones, con cuello y pie de cuello, con puño, con almilla y con prense en la parte del posterior. Aquí está la interpretación. Luego van a encontrar en infantil femenino el trazo de prendas inferiores, van a encontrar el trazo de estos tres tipos de falda. Falda con corte, falda en A, con pretina recta y falda con prenses y pretina recta. Aquí están los tipos de pretina, entonces acá en este caso nos habla de la pretina anatómica, que es la que va dividida puede ser en 4 partes o puede ser en 3 partes según el diseño que le den ustedes a la pretina. Y obviamente pues da una mejor forma a la prenda. Y la pretina recta, que es la gran mayoría de las pretinas que encontramos en las piezas. A continuación se presenta el video de los tipos de pretinas anatómicas y pretinas rectas, según la interpretación de las faldas.
Aquí también vemos la interpretación de las prendas inferiores en infantil. Van a encontrar la interpretación del pantalón con sus correspondientes aditamentos como la almilla, perdón, la aletilla, el aletillón, los bolsillos, la vista, la contravista del bolsillo, etcétera. Van a encontrar también el trazo de la prenda del overol en infantil. Aquí está el video tutorial de la interpretación. Aquí juegan dos básicos para hacer esa interpretación, el básico superior y el básico inferior. El trazo de prenda del vestido bata que aplica tanto para femenino como para infantil femenino. Entonces aquí está con el corte francés, el vestido con corte francés en delantero y posterior y con el vuelo en el ruedo. Esos son las interpretaciones en infantil. En masculino están entonces las interpretaciones de la camisa clásica que la van a sacar con el básico de superior clásico y está la interpretación de la camisa slim fit. Entonces también van a encontrar, ya la camisa obviamente tendrá el básico y va hasta cintura, esta ya se prolonga al largo, tiene los complementos de la almilla, tanto en delantero como en posterior, y tiene los cuellos. Aquí está la interpretación del básico de la camisa slim fit, el básico de la camisa clásica, el básico de la manga. Aquí van a encontrar la imagen del ejemplo que ustedes tienen para la interpretación de la camisa. Aquí está el trazo de la manga, puño y cuello de la camisa clásica y slim fit. Aquí está después el trazo de la prenda superior, que es la camisa, que está acá, una camisa manga corta. Ahí siempre van a tener la imagen de referencia de la prenda que están interpretando. La interpretación del pantalón clásico, alguien, no me recuerdo quién, me entregó en la evidencia de trazos básicos, me entregó ya las interpretaciones. La evidencia, a pesar de que las interpretaciones estaban bien, la evidencia se la califiqué como no aprobado porque la evidencia solicitada eran los básicos, aún no estábamos trabajando las interpretaciones. Entonces, por eso es importante siempre estar atentos a lo que se pide en la evidencia. Aquí está el trazo de pantalón clásico masculino. Aquí está el trazo del pantalón tipo jean masculino, que pues ya es más slim fit, una silueta mucho más ajustada, que también se saca a partir del básico. El básico sastre masculino, entonces aquí está, en este ustedes van a ver la base para la chaqueta sastre. Aquí está el video tutorial para la base de chaqueta sastre y ahí terminaría masculino. Y en femenino van a encontrar traslados de pinzas, los videos tutoriales de traslados de pinzas que los van a sacar a partir del básico superior femenino. Van a encontrar el análisis o los ajustes de las pinzas y los tipos de cortes. Entonces van a hablar de los cortes francés, princesa, las pinzas que van por centro frente, por escote, por sisa, por cintura. El trazo de la blusa camisera femenina con almilla. eh, Aquí está el trazo de la blusa femenina. Aquí están los tipos de escotes, entonces el escote cuadrado, bandeja, redondo, en U, en B. Aquí están los tipos de trazos de escotes, entonces a partir del básico, cómo ustedes pueden ir haciendo las interpretaciones de esos tipos de escotes o cuellos según la prenda que quieran desarrollar. Está el trazo de la chaqueta tipo sastre, con cuello por extensión. Aquí está el ejemplo para que lo saquen. La transformación de las mangas, de las sisas. Vuelven a hablar de los tipos de manga. Hay dos tipos de manga que les muestran los moldes para que ustedes saquen. Entonces está este ejercicio o está el que está en la parte de infantil. La manga para la camisa clásica, la manga para la camisa sin fit, trazos de manga y cabeza de manga. Aquí vuelve y juega la manga deportiva, casual y formal. Los tipos de manga, interpretación de mangas, trazos de faldas, modificación de los básicos de las faldas. Acá están los trazos de las faldas rotondas y semi rotondas.
Entonces, como esta termina siendo una falda nada, esta ya viene siendo una semi, esta viene siendo un poco más grande que la rotonda y esta ya la rotonda completa. Entonces, aquí cómo vamos trabajando esos volúmenes para que ustedes pues lo vayan haciendo, armenlos a escala. El trazo de vestido de noche, aquí está de este ejemplo, que les aparece acá en la imagen. Aquí está el trazo que ustedes van a desarrollar, acá está el video tutorial de ese vestido. Interpretación de prendas inferiores. Entonces está estos tipos de pantalón que van a ver acá. Este como tipo jogger. Un pantalón con pinzas en cintura, con pretina recta, elástico en el costado, cremallera en bota para hacer el ajuste. Aquí está interpretación del overol en femenino. Y ahí terminaría las interpretaciones para femenino. Entonces, esos dos materiales de formación son los que vamos a trabajar a profundidad y vamos, cuando sea la temática que estemos estudiando ya la guía de aprendizaje con las 4 evidencias que vamos a ver, vamos a ir desglosando parte por parte. Importante para aquellas personas que de pronto van un paso adelante de la instrucción. En el orden de las evidencias, la evidencia uno se trabaja de segundas y primero trabajamos la evidencia 2, ¿sí? Entonces, la primera evidencia que vamos a trabajar la siguiente semana, que pienso organizar nuestro encuentro sincrónico el día martes, hoy voy a publicar el anuncio y queda montado en el anuncio en la plataforma para que nos encontremos el día martes. Esta evidencia que se va a desarrollar es la evidencia de desarrollo de cortes y tipo de diseño, porque primero tengo que revisar cuál es la prenda que voy a elaborar y ahí sí, a partir de ello, pues complementarlo con el cuello y la manga que voy a trabajar. Entonces, la primera evidencia a desarrollar es la evidencia de desarrollo de cortes y tipo de diseño. Y es la que vamos a ver el día martes y vamos a ver a profundidad cuál es la que vamos a socializar. Y voy a explicarles a ustedes porque a partir de esta fase de planeación arranca un trabajo que va conectado. Todas estas evidencias van a ir conectadas de aquí en adelante al resultado final, que es ya tener una prenda física terminada, ensamblada, confeccionada. Entonces, por eso quiero que la otra semana estén muy atentos porque esa prenda que ustedes elijan interpretar es la que ustedes van a desarrollar al final en la confección. ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, eso es a grosso modo lo que vamos a ver durante este proceso de fase de planeación. Espero les llame la atención, espero continúen con ese entusiasmo que los ha caracterizado hasta el momento, ese compromiso que llevan con el proceso. De verdad que de manera muy cordial los invito a las personas que aún no han entregado a cumplir con el compromiso que ustedes adquirieron con ustedes mismos, porque en últimas es su proyecto el que se está llevando a cabo. Entonces, importante que entreguemos esas evidencias de aquí al domingo. Ese es el compromiso, ese es el plan de mejoramiento que se les estipuló para poder continuar con el proceso de formación. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas frente a las actividades? Patricia, sí, señora. Hola, buenas noches. Buenas Me noches. alegra que ya estés bien de tu voz. Sí, Es gracias. que yo no he podido o preguntarte si se pueden descargar los materiales de aprendizaje bien. Hay una parte donde dice descargar, pero a mí me bajan muy mal, no se puede ver nada. Usted quería preguntar eso. Muchas gracias. Listo, Patricia, sí, señora. Bueno, la contestará a Patricia y ya le doy el turno a Paola. Acá hay un espacio que les dice descargar material y les descarga como si fuera un archivo comprimido. Entonces yo siempre los invito a ustedes a que cada vez que pasábamos por alguno de los espacios que dice anexo, es un documento que ustedes pueden descargar y les va a quedar como un descargable como el que socialice aquí, un PDF, ¿sí? Pero hay otros que no. Entonces, en ese archivo comprimido, aquí les voy a mostrar, en el archivo comprimido, les aparece como así separado. Entonces, no aparece en la gran mayoría, es más como las imágenes separadas. Y aquí encontramos los HTML como montaron. Aquí encontramos los documentos y en realidad solamente habría para descargar el anexo
del manual de patronaje. Entonces, cuando estamos navegando por este material de formación, encontramos paso a paso, ¿sí? Lo que estamos analizando y lo que quiero mostrarles a ustedes es, voy a mirar a ver si aquí está. Hay unos espacios que dicen anexos. Hay unos espacios que dicen anexos. Vamos a ver si los encuentro. Ay, Señor Jesús, ¿dónde está? En este creo que está el anexo. Tipos de trazos. Este no lo encuentro. Vamos a ver si en este encuentro lo más rápido. Anexos, anexos, anexos. Aquí, por ejemplo, acá. Entonces está el anexo, ¿sí ven? Entonces, si yo le doy ver PDF, ahí me va a descargar el manual de patronaje que yo ya ¿Me les... está compartiendo la pantalla? Ay, no estoy compartiendo, perdón. Bueno, yo no veo, creo que no está compartiendo. No estaba compartiendo. Gracias por avisarme. Yo pensé que sí, pero no, ya, aquí. ¿Ya están viendo? Sí, sí Sí. estamos bien. Entonces, cuando ustedes están en el material de formación, van a encontrar espacios que dicen, por ejemplo, como en este caso, manual de patronaje, PDF, ver PDF. Ahí van a poder descargar ese archivo. Y así sucesivamente, cada vez que encuentren un elemento que diga anexo, van a poderlo descargar. Este al parecer no tiene tantos anexos. Porque si le damos descargar material, nos va a descargar un zip o un archivo comprimido, que es como este que pensé que les estaba mostrando, pero en ese, si ustedes se fijan, son como subcarpetas que crea el mismo sistema para montar toda esa información que están ahí, entre imágenes, porque en su gran mayoría todo esto es digital, está montado en la plataforma. Entonces es más como las imágenes que tienen, que montaron con las ilustraciones y las actividades y todos los HTML y bueno, y los elementos con el que montan para que se vea así bien alimentadita la información. Y aquí en esta vemos un espacio que dice material, creo que es acá, sí, documentos. Solo encontramos un anexo para descargar y es el manual de patronaje SENA. Si yo me voy a trazado de patrones, también muy seguramente solo voy a encontrar un material para descargar, que va a ser el de las características de los materiales. Si yo quiero tener todo esto para descargar, una de las opciones que tengo, ya les voy a mostrar. Esperen que me descomprima la carpeta para poderles mostrar. Entonces vemos esta carpeta y aquí encontramos documentos y solamente tenemos este PDF para descargar, que es el que yo les estaba mostrando hace un rato. ¿Cómo puedo yo tener esto como a la mano? Entonces me voy desde el inicio y una de las opciones que tengo es darle control P a mi computador, ¿sí? Y guardar como si fuese las imágenes que están allí en el computador y guardarlas así. Sería una de las opciones. Pero, por ejemplo, en estos espacios que es interactivo o que se amplía la información, pues a mí se me va a perder de pronto. No voy a acceder a en estos espacios. Sí, porque yo tengo que darle clic al botón de ampliar para poder ir a profundidad de esa información. Esto lo puedo guardar como PDF y poder acceder a esa información. Esa es otra de la segunda opción que tendría. Entonces ya tendrían que irse paso por paso. Entonces aquí en los espacios estos que les digo que se amplían las pestañas, que tiene más información y que es complementario, entonces tendría que yo ir ampliando las pestañas para que se me vaya ampliando la información. Entonces antes eran 8 páginas, ahora son 9 páginas. Y así sucesivamente tendría que yo ir ampliándolo y lo puedo guardar como PDF. ¿Listo, Patricia? Creo que Patricia fue la que alzó la mano. Y profe, muchas gracias, muy Sí. amable. Muy con gusto. Paola, Profe, buenas noches. Ay, qué pena, yo tenía una consulta. dígame. Yo ya terminé los trazos porque no los había podido subir, que los niños, los dos se me enfermaron la semana pasada, les dio neumonía y me atrasé horrible. Pero Sí. ya los tengo todos trazados. Mi pregunta es para subirlos a la plataforma
¿Debo recortarlos o los subo así como tengo el papel entero? Completos, Paola, no tienen que recortarlos. Completo, el Ah, ok. completo. Ah, ok, ¿y con los trazos totales que hice o lo que está en lápiz lo debo borrar y solo subir trazo en O los limpio? trazos completos con todas las líneas de construcción del molde. Y la imagen se debe ver completo el molde. No me envíen imágenes solo el cuello, solo la sisa, solo la cintura, no. Primero tiene que ser una imagen del molde completo y luego una imagen que se vea totalmente el delantero y totalmente el posterior. Ok, profe, listo, muchas gracias. Listo, Paula, con gusto. Carolina dice que por temas laborales entró tarde a la sesión. El día de hoy se cuenta para iniciar con la primera actividad. No, no hemos socializado la primera actividad. Estábamos socializando el material de formación que se va a trabajar, socializamos el cronograma de actividades, cómo va a ser el orden de las evidencias que vamos a trabajar, pero a partir de la siguiente semana, es decir, el martes, socializamos la primera actividad a trabajar, que como usted lo plantea ahí en su pregunta, la primera evidencia que van a desarrollar es la que aparece de segundas en la guía de aprendizaje. Kerly tiene levantada la mano. Buenas noches, profe. Hola, Kerly, buenas noches. Profe, era para preguntarte sobre lo de los trazos. Cuando uno los hace, debe escribir como digamos las medidas y como la cantidad de veces en que se divide. Digamos, si son 4 veces, entonces divido en 4 o solamente No, las líneas. no. Solamente si quieren colocar, por ejemplo, en cintura que fueron 15 más 3 de pinza, lo pueden Sí. colocar, pero no tienen que colocar los valores. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, Kerly. Entonces, bueno, respondimos la pregunta de Patricia. No sé qué más preguntas tengamos. Hoy vuelvo y reitero, no socializamos aún evidencias a desarrollar. Socializamos la temática que se va a trabajar, dimos apertura a esa fase de planeación. Recordamos que tienen que estar al día con la fase de análisis para poder iniciar con la fase de planeación. Entonces, realmente es como dar apertura, pero aún no hemos socializado evidencia. El próximo encuentro está planteado para llevarse ¿cuándo? ¿Quién me dice? El El mar. martes. El martes, sí, señora, excelente. Y esta fase de planeación está planteada a trabajarse desde cuándo hasta cuándo, ¿quién recuerda? Desde el 2 de junio hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto, perfecto. Entonces, para que ustedes ya como que se vayan organizando, vemos que es suficiente tiempo, pero no nos confiemos porque las evidencias son largas. Entonces, no estemos como la gran mayoría corriendo, que a veces se nos pueden cruzar cosas laborales, familiares. Entonces, si vamos semana a semana, como vamos socializando la evidencia, créanme, chicos, hagan el ejercicio y verán que van a lograr culminar con las actividades y no van a estar colgados de tiempo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes de lo que socializamos el día de hoy. ¿Alguno me puede confirmar si ya tienen visible esas carpetas de la fase de planeación? ¿Alguno ha ingresado a la plataforma y ya ha mirado si está visible la fase? No, yo sé, viajes, repaila. Sí, profe, sí están visibles. Ok, gracias. Sí, señora. Listo, muy bien, gracias. Entonces, bueno, nada, agradecerles por la participación del día de hoy. Igual y quedó muy pendiente. Recordemos que tienen hasta el día domingo para subir esas evidencias. El domingo vuelve y se bloquea la plataforma. O sea, ya no van a tener acceso. Ustedes se dan cuenta que cuando se cierra la fecha, ya después no pueden subir evidencias. Entonces, tienen hasta el domingo para subir las actividades que tienen pendientes. Entonces, espero sin falta que de aquí al domingo todas las personas que tenían pendiente por entregar actividades, ya fuese por recuperación o porque no las habían entregado, por favor las entreguen para que yo entre lunes y martes pueda calificar y cuando nos encontremos el día martes, pues ya tener un consolidado de satisfacción de quienes aprobaron y poder dar inicio con la socialización de la primera evidencia a desarrollar de esta fase de planeación. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Listo, muy bien. Me encantó escucharlos, agradecerles por la participación y les deseo un excelente fin de semana y que les rinda mucho en esas actividades que están pendientes.
Muchas gracias, Muchas saludos. gracias, profesora. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. una feliz noche. Gracias, profe. En la plataforma va a quedar grabada, va a quedar cargada la grabación Gracias, profe. de hoy y además de ello también va a quedar cargada la invitación para el día martes. Un abrazo, bendiciones y que descansen. Feliz noche, feliz fin de semana. Chao, chicos.